Y esto lo estamos representando aquí. Lo estamos representando de manera tal que estamos viendo cómo hay distintas concentraciones. Una primera concentración que tiene este valor que es relativamente baja, que muestra cómo cambia la concentración de iones positivos, cómo se anula y se repelen los iones negativos, y este es el espesor de la capa difusa. Y cuando aumento la concentración, se me disminuye el espesor de la capa difusa, crece de esta forma, esta es la concentración de iones positivos, y esta es la exclusión de iones negativos que son repelidos por la superficie cargada negativamente. Entonces, ese valor, debido a un cambio de concentración, es la variación que hubo en el espesor de la capa difusa por cambio en la concentración de iones. Por supuesto que esto ha seguido evolucionando y sigue evolucionando. Digamos, empezamos por una doble capa, seguimos por una capa difusa, luego una capa compacta y una capa difusa, y ahora, en la década del 80, de los años 90, investigadores australianos empezaron a trabajar con los modelos multicapa que suponen distintos planos de absorción, como lo que se están manejando aquí, donde algunos iones como el fosfato se absorben selectivamente y forman prácticamente iones covalentes con la superficie. Otros iones de plomo les pasa exactamente lo mismo, entran en la capa compacta, mientras que iones como cloruro se absorben a protones superficiales, pero están en una segunda capa, y en esa misma capa o en sus proximidades están iones positivos como sodio, ambos hidratados, pero unidos a distintos tipos de capas. Y cada una de esas capas unirá iones con distinta energía y a su vez iones con distinta selectividad por la superficie absorbente. Vemos que en el caso de este modelo multicapa hay una fuerte selectividad hacia el fosfato o hacia este ion de plomo, pero no existe tanta selectividad hacia el ion cloruro o hacia el ion sodio. De esta manera que la distribución en que los iones se ubiquen alrededor de las propiedades de los suelos generan procesos de floculación-dispersión. Y esos procesos de dispersión-floculación se deben a interacciones entre las partículas coloidales, y estas interacciones se dan por las fuerzas de Van der Waals-London. De tal manera que tenemos que la interacción total depende de la suma algebraica entre las interacciones o la energía de atracción más la energía de repulsión, donde la energía de atracción es proporcional a la inversa de la distancia a la sexta, y la energía de repulsión depende de la concentración total, depende del espesor de la capa difusa, depende de la constante de Boltzmann y depende de la temperatura absoluta. En realidad, estas dos serían constantes para nosotros y lo variable sería el espesor de la capa difusa y la concentración de iones. De tal manera de que si yo veo cómo se produce la interacción entre partículas coloidales, tengo energías de repulsión y tengo energías de atracción. Y luego tengo una cima que los iones atraídos deben vencer para que caigan en la trampa de energía y sean atraídos por fuerza de Van der Waals. Una vez que superan esta barrera de energía por normalmente agitación térmica, caen y son atraídos por la partícula y quedan unidos entre sí. Y aquí vemos una interacción entre dos partículas, o entre grupos de partículas coloidales, y el efecto que puede tener la concentración de la solución de suelo. Si ustedes se fijan, la montaña que estamos viendo acá es
esta barrera de energía que está acá y el pozo que estamos viendo aquí es la zona de atracción por fuerzas de Van der Waals. Es decir, que nuestras partículas se están acercando una a otra hasta que llegan a esta barrera de energía y si no tienen condiciones suficientes como para que se unan, se repelen y no se unen. Lo mismo sucede acá, pero ya en esta situación caen en el pozo de energía lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Qué ha cambiado en esta situación? Lo que ha cambiado es que ha habido una concentración salina creciente en el medio externo. Y a medida que ha habido una concentración salina creciente, los espesores de la capa difusa se han hecho cada vez menores, y al ser menores los espesores de la capa difusa, la fuerza de Van der Waals o de muy corta distancia pueden atraerse, pueden actuar y ganan la energía de atracción respecto a la energía de repulsión. De tal manera de que si tengo un alto espesor de la capa difusa, las partículas indudablemente van a estar lo suficientemente separadas, a diferencia si tengo un bajo espesor de la capa difusa en el cual las partículas se ubican a una poquísima distancia. En este caso, las fuerzas de atracción son mucho menores que las fuerzas de repulsión y caemos en un fenómeno de dispersión. Me gustaría que anoten estos términos, porque es una terminología nueva. Y en el otro caso, la energía de atracción es mucho menor que la energía de repulsión y se produce un fenómeno de floculación. Ahora, hasta ahora, digamos, estamos en toda una modelización, no hay un cable a tierra que yo pueda ver hasta el momento, floculación por un lado, dispersión por el otro, muy interesante, profe, pero ¿a dónde me lleva esto? Esto me lleva a que la floculación es una condición necesaria para la formación de agregados, pero no es suficiente. Es una condición necesaria, pero no suficiente para que las partículas individuales se unan, formando agregados. Necesitamos, sí, tener primero floculación, pero solo la floculación no basta, porque es inestable. O es un equilibrio metaestable, como dicen. Es necesario que además de la floculación luego haya un proceso de cementación sumado a la floculación para que se formen agregados estables. Y esos agregados estables se pueden formar por una serie de razones. Porque hay atracción entre las partículas de arcilla por moléculas de agua que forman puentes hidrógeno, por atracción entre las superficies, por cationes intercambiables y enlaces hidrógeno, por las fuerzas de Van der Waals, porque cayeron en el pozo de energía. Puede haber uniones por puentes catiónicos, donde el hierro y el aluminio son los más enérgicos para formar puente. Luego le siguen el calcio y magnesio, y por último, con muy poca capacidad de formar puente catiónico, el potasio y el sodio. Obviamente depende de la carga del ion que esté formando el puente. Otros productos, otras sustancias que pueden hacer uniones son los polisacáridos a través del importante número de grupos hidroxilo que tienen y que por enlaces hidrógenos a la fuerza de Van der Waals pueden unir partículas. Lo mismo que la lignina y compuestos húmicos, que ya son compuestos mucho más elaborados y mucho más resintetizados y complejos que los polisacáridos, que son ricos en grupos carboxilos, y al ser ricos en grupos carboxilos y grupos aromáticos, pueden unir partículas entre sí, son de los más enérgicos y los de los más estables, compuestos, como vamos a ver, dentro de
3 diapositivas, que es lo más importante, que depende del grado de polimerización que tengan estas sustancias, depende de la capacidad de intercambio catiónico, depende de los cationes intercambiables presentes, que van a su vez a ser puentes catiónicos, como veíamos recién, la presencia de cuerpos microbianos, los filamentos de los hongos y las sustancias mucilaginosas que segregan los cuerpos microbianos contribuyen a una agregación, muchas veces temporaria, pero sostenida en el tiempo, contribuyen a la agregación. Y por último, a la deposición y precipitación de minerales secundarios como los óxidos, ya sea de hierro o de aluminio, como la posibilidad de que precipite carbonato de calcio y magnesio, la posibilidad de que se insolubilice la sílice. Son todos fenómenos que concrecionan partículas, las unen y las cementan. Pero cuidado, porque este último fenómeno puede generar condiciones físicas negativas, porque hacen a la generación de capas densas, a la formación de toscas o a la formación de lugares impermeables, de capas impermeables para las raíces y para las plantas. Es decir que una vez que se ha formado un agregado por todo lo que estuvimos viendo recién, existe la posibilidad de que ese agregado se destruya. Y se puede destruir porque, dado una lluvia, las gotas que caen lo hacen con una determinada energía cinética, que ustedes saben es un medio de la masa de la gota por la velocidad al cuadrado como se mueve, y al impactar sobre el agregado lo destruye por un golpeteo constante sobre la superficie del suelo. El otro fenómeno es porque al generar un encharcamiento, ingresa agua por todos los poros del suelo. En el interior del agregado se genera una presión del aire que estaba en los poros. Esa presión, ustedes saben, es la fuerza por unidad de área en que está distribuida esa fuerza. En la medida que la fuerza que genera ese aire contenido supera a la fuerza de unión entre partículas, se produce la ruptura del agregado, se produce la destrucción. Entonces, indudablemente, son los fenómenos más agresivos, ya sea por impacto o por humedecimiento rápido, cuya consecuencia es la formación de costras superficiales que impiden el ingreso de agua, impiden el intercambio gaseoso e incluso impiden la emergencia de las plántulas, por lo cual a veces es necesario recurrir a efectos mecánicos para romper estas costras y permitirle emergencia de las plantas. Indudablemente hay una pérdida de estructura superficial y la forma de evitar esa pérdida superficial es conservar o mejorar la estabilidad estructural, que es todo un tema, la estabilidad estructural, porque es la resistencia que tienen los agregados a ser degradados por los agentes externos. Si nosotros evaluamos la estabilidad estructural para distintos materiales que se agreguen al suelo, distintos materiales que se agreguen al suelo y que luego tengan que entrar en íntimo contacto con él, es decir, sería un sistema en el cual indudablemente tiene que ingresar al suelo el material, es decir, hay que mezclar el suelo con el material, y para eso nos vamos a basar, fíjense, en un estudio del año 1962. O sea, estamos hablando de casi medio siglo de diferencia. Sin embargo, los estudios de este francés se repitieron y no fueron superados porque se encontró el mismo comportamiento. Entonces volvemos al clásico. Entonces vemos qué comportamiento tienen distintas sustancias. Supongamos esta línea de puntos. Incorporamos un abono verde, que es un material fresco, no lignificado, fácil de descomponerse, y vemos que a las pocas semanas hay un alto valor en la estabilidad de la estructura que está dado por los cuerpos microbianos y sus mucílagos y por las hifas de los hongos que allí pueden haber crecido, pero eso rápidamente se degrada.
y se pierde. O sea, son materiales poco lignificados, es decir, materiales en los cuales no ha engrosado la pared celular, por lo tanto, materiales en donde tienen poco carbono en relación a nitrógeno, es decir, son materiales de baja relación carbono-nitrógeno. Y el tema de relación carbono-nitrógeno lo vamos a retomar cuando hablemos materia orgánica y nitrógeno del suelo, y van a comprender todo el impacto que tiene, no solo a nivel de la estructura, sino a nivel de la fertilidad del suelo. Y eso lo comparamos, por ejemplo, con un rastrojo de trigo, una paja de trigo que es incorporada al suelo, que si bien tiene materiales fácilmente descomponibles y genera una alta estabilidad estructural a lo largo de meses inclusive, pero luego va decayendo hasta que se forma una estructura estable que permanece a lo largo de los años porque hay materiales lignificados que contribuyen a la formación de sustancias húmicas y dan estabilidad estructural estable. Comparado, por ejemplo, con un estiércol que no tiene efectos explosivos porque el estiércol ya está fermentado en este experimento que se hizo, y luego ese estiércol se comporta como un material compostado, generando sustancias prehúmicas en esta zona, sustancias húmicas en esta zona, generando estructura estable y persistente a lo largo del tiempo. Un proceso similar ocurre con distintas pasturas implantadas que una vez incorporadas en el tiempo cero tienden a disminuir en su estabilidad estructural porque el material se va degradando, pero que luego sus materiales lignificados le confieren estabilidad a largo plazo. Bien, este tema está desarrollado muy bien, muy ampliamente en el capítulo 7 del manual de grafología, por lo tanto les pido que lo revisen de allí, lo lean, hagan una lectura comprensiva, porque allí está muy bien desarrollado y vamos a volver seguramente sobre este tema más adelante. Por el día de hoy, para sintetizar, vamos a decir que hay una acción floculante de los cationes intercambiables que va variando desde los polivalentes hacia los monovalentes, de tal manera que encontramos al hierro y al aluminio en un extremo y al sodio y al protón en el otro, como los que menos capacidad floculante tienen. A medida que haya una mayor proporción de iones polivalentes, habrá una tendencia a la floculación. En los minerales de arcilla, 2,1 especialmente, como vamos a ver la semana que viene, el sodio favorece la fragmentación de los paquetes de laminillas, generando un proceso de dispersión antagónico a la floculación. Por eso estamos siempre en ese antagonismo de dispersión-floculación. Pero por otra parte, a mayor concentración de la solución salina externa, al frenarse el desplazamiento de iones hacia el exterior de la partícula por difusión, se dan las condiciones para que el sistema permanezca floculado, pero ese estado de floculación vimos que no es sinónimo de agregación, ya que falta un proceso de cementación dado por esos elementos que acabamos de citar, y recién la floculación, una adecuada cementación, nos brinda una correcta estabilidad de la estructura ante los agentes externos.